Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra. El caos se desató. Se confirman fuertes enfrentamientos entre los mandos medios del CJNG. Esta organización, que superó en su momento al mítico Cártel de Sinaloa, ahora se encuentra en una confrontación interna, donde son los grupos territoriales que quieren reclamar el poder, y esta desunión tiene un simple significado: el Mencho está muerto. Sobre esto se han corrido rumores en el interior de las filas del Cártel de las Cuatro Letras, y actualmente en México se han tenido que enfrentar a los desmanes de esos criminales que no tienen quien los controle. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, era el líder de este cártel y actualmente ha dejado la silla vacía porque no aparece a colocar orden a su máquina del mal. En este relato del rastro del narco, te enterarás sobre el ascenso del Cártel de las Cuatro Letras, su trayectoria y cómo su mayor exponente, el Mencho, terminó consolidando un infierno que actualmente entre sus miembros se destruyen. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más contenido como este. No tiene ningún costo. Una de las apariciones más recientes del líder del CJNG nos lleva a un narcomensaje que el Mencho dirigió a la comunidad de Tepalcatepec, el cual decía textualmente: pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es contra el abuelo, el Tilín, Moy Parra, y con la gente que se levante en arma en contra de mi gente. Les pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. Un mensaje que dejaba en evidencia las verdaderas intenciones del capo sobre la cruda guerra que surgía contra uno de sus antiguos aliados, el abuelo, un hombre que había tomado la decisión de salirse de sus filas del Cártel de las Cuatro Letras para hacerse con su propio nombre. La directriz del Mencho era precisa y estaba declarando directamente un toque de queda, en donde notificaba a la población civil a resguardarse en sus casas, porque de lo contrario terminarían pereciendo ante las balas de este crudo enfrentamiento. Pero esas divisiones, que se han vuelto muy comunes dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen sus principios en la descentralización del poder, pues ya esta organización no es tomada como un grupo unificado, y el tan temido cártel, que se igualó y superó en poder al Cártel de Sinaloa, ha empezado a fragmentarse. Las facciones o traiciones en el interior del CJNG son las consecuencias del rumor que el Mencho en realidad murió, que no existe ese líder temido que se enfrentó al Chapo, al Mayo y otros hombres del narcotráfico. En la ausencia de Nemesio Rubén, muchos de los jefes de plaza reclaman el poder y control de este cártel, generando un debilitamiento entre sus filas. Pero, ¿quién es el Mencho? ¿Cómo es que este hombre llegó a tener tanto poder y control de una organización tan grande? Nemesio Rubén Ceguera Cervantes fue un hombre que nació en el estado de Michoacán, para ser más exactos en Aguililla. Desde las actividades de la agricultura, el pequeño Ceguera tuvo ambiciones que lo hicieron buscar nuevos caminos. Como consecuencia de esto, se vinculó a trabajar con una familia influyente de la zona en labores agrícolas, abandonando sus estudios, pero observando cada detalle de los Valencia. Esa familia pertenecía a un famoso cártel de aquel entonces, que evolucionaría para convertirse en el cártel del milenio. Para aquel entonces traficaban con mota o marihuana, y gracias a la lealtad que el joven Nemesio demostró, muy pronto sería vinculado al negocio de manera directa. Con el paso del tiempo, el joven decidió emprender su propio camino, viajando a los Estados Unidos, donde iniciaría su propia red de narcotráfico con la comercialización de heroína, pero pronto sería capturado y condenado a 3 años en la tierra del tío Sam. Al cumplir esta condena fue deportado de nuevo a México. A partir de este momento, quiero que estés muy pendiente porque empezarán a surgir muchas teorías sobre Nemesio Rubén Ceguera, pues se dice que en su estancia en ese país realizó un acuerdo con la organización de las Tres Letras y sería enviado de regreso a México para que se infiltrara en las filas de los cárteles más representativos de la época. Pues en este orden de ideas, Nemesio regresó a su estado de Michoacán, donde se vinculó a la policía municipal, siendo uno de sus efectivos, y por los lazos de la corrupción se terminó reencontrando con sus antiguos jefes, los Valencia, líderes del Cártel de Milenio. Aprovechando su rol de policía, contribuía en labores de logística que facilitaban el transporte de mercancías en las zonas donde ejercía control, facilitando las actividades del cártel, pero esto solo generaba un pequeño porcentaje de utilidades, y el Mencho quería mucho más. Fue cuestión de meses para que Ceguera Cervantes se retirara de las filas de la policía para vincularse activamente con las actividades de los Valencia, que a su vez estaban aliados con el Cártel Jalisco, dirigido por el gran capo Ignacio Coronel, socio del Chapo Guzmán y por ende miembro de la federación dirigida por el Cártel de Sinaloa. Gracias a las destrezas con las armas que tenía el Mencho, fue tomado en cuenta para consolidar un grupo que hiciera frente a los contrincantes más directos del Cártel de Sinaloa.
que en ese entonces eran los del Golfo, y los rivales más sangrientos, los Zetas. Y sin duda alguna, el Mencho sacaría a lucir su parte más despiadada. Organizó un escuadrón al cual tituló Los Matazetas, y su mayor financiador era la gente del Chapo Guzmán. Al fin de cuentas, el Mencho era un gato más del narco, que no pasaba de sicario y no tenía mucho reconocimiento en ese entonces. Pues como era de esperarse, Nemesio supo muy bien fidelizar a sus hombres para cuando llegara el momento. Ya había aprendido cómo funcionaba el negocio, tenía clientes y control militar. Por eso cuando llegó el 2010, desafortunadamente, el cártel de Jalisco se quedó sin líder, pues dieron de baja a Ignacio Coronel, y aquí empezaría el declive de este cártel. Se suponía que el cártel de Sinaloa se quedaría con el control de estas plazas, pero lo que sucedió es que del cártel Jalisco emergieron dos facciones, una denominada Los Torcidos, quien eran la misma gente del Mencho o los Matazetas, y otras que se hacían llamar la Resistencia. Al final de este crudo enfrentamiento, fue el Mencho quien dominó el terreno y renombró la organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya había pasado la era de Nacho Coronel, ahora empezaba la era del Mencho, y ese simple gato del narco iría por más poder y reconocimiento. Fue entonces cuando en el 2011 ya esta organización fue tomada en cuenta y empezó a disputarse las plazas contra el cártel de Sinaloa, creándose una rivalidad contra el Chapo Guzmán y toda su descendencia, que actualmente perdura bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, hijo mayor de Joaquín Guzmán. El Mencho supo aprovechar la ofensiva del gobierno del cártel de Sinaloa para reclamar plazas que anteriormente eran del dominio de Guzmán y el Mayo Zambada. Incluso el líder del cártel Jalisco Nueva Generación formó alianzas con organizaciones suramericanas para establecer comercio con países de ese continente, ampliando sus tentáculos en el mundo, aumentando su producción y financiando grupos revolucionarios y terroristas como las FARC y el ELN en Colombia. A su vez, enviaba cargamentos de sustancias psicoactivas a continentes como Europa, Asia y Oceanía, logrando formar una red de narcotráfico mundial, donde su principal mercado no estaba en los Estados Unidos. Con el procedimiento de metanfetaminas, obtenía ingresos invaluables que le fortalecieron su brazo armado, porque se especula que el arsenal que manejan sus hombres es un material bélico importado desde Rusia por medio de mercados ilegales, y con esto tiene la capacidad de destruir ciudades completas. El Mencho tuvo que cuidarse hasta de sus propios hombres, pues su mano derecha quiso rebelarse, pasar por encima de su mando para quitarle el poder. Nos referiremos al hombre a quien se le conocía con el alias del Cholo y terminó convirtiéndose en un enemigo traicionero de Oseguera. Sin embargo, el Mencho también colocó un precedente, capturando y dándole una muerte muy tormentosa a este sujeto, dejando una mancha imborrable en todo aquel que pensara en traicionarlo. Pero recientemente se han corrido muchos rumores sobre el desenlace fatal del Mencho, pues aunque se han conocido mensajes enviados por el capo, no se le ha vuelto a ver. Se afirma que en un enfrentamiento con la gente del Mayo Zambada había resultado abatido, pero esta información no se confirmó. Otros rumores agregaban que estaba presentando quebrantos de salud muy severos y que esto lo había llevado a la tumba. La teoría de sus afectaciones de salud tomó mucha fuerza cuando se conoció que en un lugar remoto de las montañas de Jalisco se había construido un centro hospitalario con todas las comodidades y equipos sofisticados para atender a diferentes pacientes, pero que principalmente contaba con todo lo requerido para tratar a personas con insuficiencia renal, donde el capo asistiría para realizarse oportunamente diálisis, ya que esto era necesario para continuar existiendo. Se da por sentado el hecho de que esta edificación no había sido financiada por el Estado, sino que era construida por dineros de desconocida procedencia. Finalmente, en el 2022 se especuló que el capo había dejado este mundo en una clínica en Guadalajara, como consecuencia de su insuficiencia renal, lo que también aumentaba la credibilidad en premisas. Es que los grupos que se han fragmentado dentro de las filas del cártel Jalisco Nueva Generación sostienen que el Mencho ya murió y era él a quien debían lealtad. Por eso reclaman el poder en medio de una lucha interna. Pero aún con esto, las autoridades no se han pronunciado y dado un parte oficial para determinar si es verídica la afirmación de que el Mencho falleció. Pero déjame preguntarte, ¿y tú crees que el Mencho ya está muerto? Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.